Hoy nos visitan en Medicina Responsable Javier Arcos y Cristina Caramés. Javier Arcos es director médico de la Fundación Jiménez Díaz. Eso se entiende fácilmente, pero habría que añadir que es coordinador de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa de los Hospitales Quirón Salud integrados en la red pública madrileña. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si fueras político diría que el cargo que tienes para que no entendamos lo que haces, pero creo que no va a ser así, ¿eh? Efectivamente, parece que es ese tipo de palabras, ¿no? Que lo que tratamos es de esconder lo que hacemos, ¿no? Y todo lo contrario. Vamos a ver lo que hacéis. Y Cristina Caramés es jefa asociada y coordinadora del área de tumores digestivos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de las muchas cosas que podemos hablar con vosotros, vamos a elegir las que son un poco diferenciadoras, ¿no? Las que nos han llamado la atención. Las situaremos en poner al paciente en el centro del hospital, del sistema sanitario en general, de utilizar nuevas herramientas y nuevos métodos de trabajo para conseguir una mayor eficacia en todos los campos y mejorar, en definitiva, la salud de vuestros pacientes. Humanizar la medicina, ¿no? Así además vamos a entender lo que decíamos en vuestros cargos. Javier, el paciente, eje central de vuestro trabajo. Eso se dice muchas veces, pero la verdad es que da la impresión de que al paciente se le tiene un poco abandonado. Está ahí, llega, se le trata y se va. ¿Por qué ese, digamos, el lema o el eslogan o el ejercicio de hacer el paciente el centro de vuestro hospital? Realmente porque creemos que nuestra labor es esa. Al final, si uno piensa en algún proceso asistencial en el que se haya tenido que ver inmerso, personal o familiar, casi siempre está sujeto a los condicionantes organizativos de las propias infraestructuras sanitarias, ¿no? A lo mejor me tienen que ver 3 especialistas para el mismo proceso y me tengo que adaptar a los horarios, y no hemos centrado realmente las necesidades en el paciente. Hemos diseñado lo que necesitan los hospitales y los centros de salud, pero no tanto lo que necesita el paciente. Y en esto, desde hace unos años, lo que venimos trabajando de forma intensa es que la medicina no solo va de un tratamiento médico, sino también del trato, de la forma en la que el paciente tiene una experiencia con nosotros y tiene una vivencia con nosotros a lo largo del tiempo. Y para eso tenemos que organizarnos nosotros en torno a las necesidades del paciente, ¿no? Es verdad que hasta ahora hemos tenido una visión mucho más científica que humana, y creo que es el momento, tenemos ahora la capacidad de darle una visión tremendamente más humana que hasta ahora a la medicina, y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y para esto estamos intentando romper silos organizativos dentro de nuestros hospitales, intentando romper muchas veces esta jerarquía entre especialidades, estos problemas de comunicación entre niveles asistenciales, para que el paciente tenga una trayectoria lineal con todos los recursos y necesidades que tiene organizados en torno a él. ¿Y cómo equilibras el pasado con el presente? Es decir, cuando uno es director de un hospital, yo le entiendo que le piden unos ratios, ¿no? De camas, lógico, de rentabilidad, de sostenibilidad, incluso con sus gastos, que suelen ser mayores que los ingresos habitualmente. ¿Esto cómo lo puedes medir? ¿Cómo mides y explicas luego que el paciente es el centro, habiendo cambiado el sistema de organización de un hospital? Pues yo creo que empieza por un gran paso que hemos dado, que es la autocrítica, que es asumir que dentro del sistema sanitario, de hecho hay mucha evidencia que lo avala, hacemos un 30%, 35, 25% de actos que no aportan ningún valor ni al paciente ni al sistema sanitario. Por lo tanto, partimos de una bolsa de ineficiencia importante. Y este es el primer paso que hay que dar, ser autocríticos con nosotros mismos y entender que hay muchas cosas que podemos mejorarlas. Y sobre todo desde el punto de vista organizativo. Muchas veces usamos una frase que es que muchas veces podemos ser profesionales competentes pero en un sistema incompetente. Y esto hace que al final la atención que llega al paciente no sea válida, no sea útil o no sea efectiva como queremos que lo sea, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar es trabajar la cultura nuestra, de nuestros profesionales, de entender y asumir que a pesar de nuestras mejores intenciones tenemos un amplio margen de mejora desde el punto de vista organizativo. Podemos reducir muchas cosas innecesarias que nos están robando tiempo y recursos para usarlas con otros pacientes y aportar mucho más valor, y además ahora, en la era de la información, tenemos la capacidad de medir y de analizar mucho mejor la información de nuestros procesos asistenciales. Por lo tanto, primero, autocrítica, segundo, cambio cultural, y tercero, análisis riguroso de la información para mejorar la calidad de la asistencia. Pero este proceso, ¿cómo lo has llevado a cabo? Es decir, esto es un nuevo sistema de trabajo, ¿cómo se incorporan todas las personas que trabajan en ese hospital y cómo los organizas en un sistema que requiere una nueva educación, digamos, sanitaria a la hora de trabajar? Pues arrancamos ya hace cerca de más de 10 años con la política que llamábamos trato y tratamiento, que lo que intentábamos era no solo ofertar el mejor tratamiento científico, sino el mejor trato. Y para esto empezamos a introducir sistemas que amplifican la voz del paciente y nos ayudan a entender las necesidades reales, ¿no? Empezamos a usar un sistema como el NPS, que es el Net Promoting Score, por el cual el paciente nos decía cuál era su percepción hacia nuestro trabajo, y de esa manera, con la percepción y con la voz de los pacientes, empezamos a entender mejor realmente las necesidades de los pacientes y a usar esa información para mejorar los procesos. Esto se ha ido sofisticando mucho hasta llegar a sistemas como los que usamos ahora, que son los PREMS, que son una especie de cuestionarios específicos a través de los cuales los pacientes nos comunican cuál es su experiencia con nosotros.
Y empezamos a usar esa información con nuestros clínicos, que no tuvieran solo la percepción científica. Está claro que una creatinina de 7 te puede afectar al riñón, pero también necesitamos la percepción vital de los pacientes, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de más de 10 años de cambio cultural, que ahora hace 5 años ha empezado a sumarse toda la parte de los sistemas de información, ¿no? Estamos viendo que gran parte de esta variabilidad que hay en la práctica, de estos actos que no aportan valor, se pueden reducir si somos capaces de protocolizarlos, homogenizarlos a través de herramientas digitales que nos van a ayudar mucho también en el proceso, ¿no? Perdóname, vosotros recogéis la experiencia del paciente y los médicos, que son los que fundamentalmente tratan con el paciente, serán los principales protagonistas. Entiendo que esto es una labor conjunta que luego llega a la cúpula, a la organización, y que tendrá incluso algunas reticencias o que les cuesta a algunos asumir, ¿no? Resistencias al cambio, claro que hay, porque al final lo que estamos hablando muchas veces, entre comillas, es de democratizar un proceso. Hasta ahora la medicina ha tenido una visión, y esto es parte de la autocrítica, realmente paternalista, ¿no? como de chamán, ¿no? Yo tengo el control del proceso y todo lo que venga de fuera es una injerencia de gente que no conoce. A día de hoy los pacientes están igual o más informados que nosotros en muchos casos cuando la enfermedad es la que les afecta, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Vivimos en una sociedad más informada, donde los pacientes tienen más capacidad de tomar decisiones y donde nosotros tenemos que ser acompañantes en el proceso y no tanto los directores del proceso, sino los que sugerimos o proponemos las opciones para que ellos de forma conjunta con nosotros elijan, ¿no? ¿Y funciona? Funciona porque al final lo que estamos haciendo es introducirles en el proceso de decisión con nosotros. Es algo que es tremendamente importante, sobre todo cuando hay un arsenal de terapias disponibles en procesos como, por ejemplo, los oncológicos, donde un mismo proceso asistencial se puede enfocar desde diferentes puntos de vista en función de las necesidades, preferencias o creencias del paciente. Y es igual de legítimo, por ejemplo, en un paciente oncológico que desee tener una menor supervivencia a expensas de una mayor calidad de vida, o lo contrario, habrá pacientes que prefieran tener una esperanza de vida muy larga, aunque eso les conlleve un proceso mucho más dificultoso en el camino, con más efectos secundarios o con más problemas, ¿no? No sé si esto se engloba en lo que llamáis vosotros UICO, Unidad de Innovación Clínica y Organizativa. Es la herramienta que estáis utilizando. Eso es. La UICO al final es una unidad multidisciplinar donde ya los propios componentes definen un poco un rol más moderno, y es que está compuesto por profesionales de ingeniería, sistemas de información, profesionales de experiencia de paciente y profesionales clínicos, al mismo nivel. Rompemos este paternalismo del médico encima de la pirámide, sino que está transversalmente con la misma capacidad de decisión o de sugerencia que un ingeniero que tiene una visión del proceso con un análisis de datos mucho más riguroso que el que un clínico a título individual puede hacer, y de los equipos de experiencia del paciente que tiene una visión mucho más humana del proceso, ¿no? Y desde la unidad lo que se hace es apoyar a la estructura jerárquica vertical de los hospitales de una forma transversal para que con este grupo de personas puedan sugerir e implementar cambios organizativos que van en esta línea, que lo que buscan sin ninguna duda es mejorar estos resultados finales para los pacientes. Eres un torrente de ideas y de historias que estás contando de organización. Has hablado de muchas cosas. Has mencionado digitalización, has mencionado palabras que están en las nuevas tecnologías. Podemos añadir sostenibilidad, ecologismo, incluso ser proactivo. Parece que si no estás en este mundo, no estás. ¿Qué es ser proactivo? ¿A qué llama ser proactivo? Luego vamos a entrar en la digitalización y en todas estas cosas. ¿Qué es ser proactivo? Pues es no esperar a que llegue la enfermedad. Tradicionalmente el Sistema Nacional de Salud, en nuestro hospital, claro, hablo del sistema en general, están diseñados para responder a la enfermedad, para tratarla de la mejor manera posible, paliar el daño, reducir el impacto, pero no teníamos un enfoque tradicionalmente proactivo. ¿Proactivo qué puede ser? Puede ser prevenir la enfermedad antes de que ocurra. Si esto es ineludible, podemos detectarla precozmente para abordarla antes. Si esto no lo podemos evitar, podemos coordinarnos mejor entre niveles para que el paciente acceda antes al tratamiento o al diagnóstico. En definitiva, ir por delante de la enfermedad, no ir por detrás. Y tradicionalmente el enfoque de los sistemas sanitarios clásicos, como es el nuestro en este sentido, han ido por detrás. Hemos esperado la enfermedad para tratarla de la mejor manera posible, pero no hemos usado todas las herramientas a nuestra disposición para intentar llegar antes, que es lo que ahora, a través de la tecnología, nos es mucho más fácil hacer, ¿no? Tenemos una cantidad ingente de datos en las historias clínicas electrónicas por las cuales podemos encontrar patrones de comportamiento que nos predigan qué pacientes pueden tener un mayor riesgo de tener, por ejemplo, un deterioro renal. Podemos detectar precozmente patologías, como estamos cada vez ampliando más programas de screening oncológico y somos capaces de detectar el cáncer antes, y esto nos puede ayudar a hacer un abordaje precoz y, por tanto, con mejores resultados. Esto es lo que llamamos una capacidad de anticipación, ¿no? Y es el enfoque que desde la UICO queremos dar a la medicina, no solo ser una medicina reactiva, sino ser mucho más proactivos e ir antes de la enfermedad. Pero de todos estos datos que está dando, ¿cuántos de los clientes pacientes, llamémosle pacientes,
tienen posibilidad de entrar en este sistema de trabajo cuando, por ejemplo, es la primera vez que van a un hospital, que no puedes saber nada de él. Es decir, tenéis una cartera, tenéis... Claro, cada vez más. Esto, obviamente, todo este tipo de programas crecen cuando crece el nivel de información que tenemos del paciente. Hay ejemplos muy sencillos. Por irnos a un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el paciente de la detección del cáncer de mama, que es un programa de screening conocido, donde hay que hacerse una mamografía cada 2 años a partir de una edad determinada. Simplemente, si somos capaces de usar los sistemas de información para que de forma oportunista, cuando esa paciente va por otro motivo al hospital que no tiene nada que ver con esto, los sistemas de información nos pueden avisar, oiga, esta paciente que debía haberse hecho hace 1 año la mamografía para este programa de screening no se la ha hecho, recomiéndele hacerla o recuérdeselo, aunque yo vaya a una consulta por diabetes. Este tipo de sistemas de información, de alertas en tiempo real, nos pueden ayudar muchísimo y obviamente esto será más amplio y abarcará más pacientes cuanto mayor sea el volumen de información que tenemos. Me parece apasionante porque yo como paciente en este momento escuchando me siento como más protegido. Es decir, no voy a un hospital, hola buenas, estoy aquí, parece que hay un seguimiento y que se preocupan por mí, que hasta ahora no pasaba. Esa es la intención, efectivamente, ¿no? Y ir por delante, es lo que hablamos, ¿no? No esperar a que el paciente venga demandando un problema, sino intentar asesorar desde antes, no solo en problemas oncológicos, sino en todos los demás, ¿no? En factores de riesgo cardiovascular, en problemas renales, en lo que van a ser las grandes patologías de los años 40 y 50. Ya hay numerosos estudios que avalan que esto va a ser así, la pirámide poblacional se está invirtiendo, vamos a tener prácticamente 2 de cada 3 ciudadanos en España en 2050 con una edad por encima de los 50 años y prácticamente 1 de cada 3 por encima de los 60-65 años. El sistema, para soportar esa carga de enfermedad, con mayor cronicidad, mayor complejidad de cuidado, tiene que buscar alternativas que sean más sostenibles y la mayor parte vienen de ir por delante, de ser capaces de anticiparnos, ¿no?, a estos problemas de salud. ¿Y te sientes arropado en cuanto a la utilización de las tecnologías? Es decir, Big Data, inteligencia artificial, por supuesto digitalización, que es una cosa que supongo que está superada. ¿Tenéis los medios suficientes para que en corto espacio de tiempo aparcar esas nuevas tecnologías y utilizarlas en vuestro hospital? Nosotros tenemos suerte porque hay una apuesta estratégica clara de Quirón Salud, de la compañía, de nuestro hospital, del equipo directivo, desde el gerente hasta el resto de compañeros, de que este es el futuro de la medicina. Estamos en la era de la información y para eso es fundamental invertir en tecnología, invertir en salud digital y también invertir en la gestión del cambio cultural. Esto no va solo de alcanzar una madurez digital, tener sistemas finos, una historia clínica electrónica estructurada, sino también que los clínicos entiendan estos cambios, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos formación de pregrado en esto. Esto es de la última década, nos estamos formando por el camino y desde nuestro equipo directivo creemos firmemente que es nuestra responsabilidad también formar a nuestros profesionales en estas líneas de trabajo, ¿no? Y en ese sentido es lógico y esperable que no todos tengan esta formación. Por poner un ejemplo también curioso, hicimos un proyecto en 2021 que es, donde formamos a unas 80 personas del área de medicina y enfermería en competencias digitales, ¿no? Pues esto, programas de Big Data, estandarización, herramientas de apoyo a la decisión clínica. Y recuerdo en el cuestionario, creo que tú hiciste este programa, una de las primeras preguntas preguntábamos, ¿tienes miedo a que las técnicas digitales o la tecnología pueda suplantar tu especialidad y por tanto tener un problema laboral en el futuro? Y recuerdo que en esa pregunta al inicio del programa, que duró 8 meses, cerca del 80% reconocían tener bastante o mucho miedo a que esto pudiera suceder. Cuando pasaron los 8 meses hicimos las mismas preguntas y ese 80% se había reducido por debajo del 10%. Está claro que muchas veces los prejuicios se combaten con información y lo bueno es que cada vez hay más evidencia en la ciencia médica de que la salud digital y las herramientas de este tipo también van a contribuir de forma notable a mejorar los resultados, ¿no? Entiendo que hay cosas que no cambiarán, que es la relación médico-paciente, esa relación personal que es insustituible, y luego las herramientas, entiendo, para cuidar mejor la salud de los pacientes. Es en definitiva lo que estáis haciendo. Claro, de hecho, nosotros creemos que este tipo de herramientas además nos van a ayudar a estratificar los grupos de pacientes que realmente necesitan una intervención mucho mayor y a ellos les podremos dedicar más tiempo. Y esto está empezando a pasar, como en los proyectos oncológicos, ¿no? Es decir, hay pacientes con unas necesidades leves donde a través de sistemas digitales, un chatbot de inteligencia artificial, a través de consultas a distancia sin que vengan al hospital, se pueden resolver de una forma fácil, sencilla, sin un consumo de recursos elevado, porque no nos olvidemos que al final tenemos que hacer sostenible el sistema entre todos, ¿no? Y sin embargo estos sistemas nos están ayudando a estratificar a los pacientes que realmente necesitan más tiempo y más cuidados más individualizados, ¿no? O sea que sí que creemos firmemente que en este caso la tecnología va a ayudar a individualizar y humanizar mucho más la atención. Yo la telemedicina me recuerda a los robots de Telefónica que te dicen pulse 1 si le duele el estómago, pulse 2 si le duele la cabeza. Espero que no lleguemos a eso, ¿no? Bueno, pero en algunos procesos, ¿por qué no? Porque al final lo que estamos hablando es que las consultas son ilimitadas, esa es la realidad. Y es parte de las bondades de nuestro sistema, precisamente la accesibilidad al sistema, ¿no? Y creo que es algo de lo que tenemos que ser capaces de mantener.
Pero sí que es cierto que hay sistemas de triaje o de filtro donde en función de la información aportada por el paciente le podemos redirigir al cuidado óptimo. Y no siempre el cuidado óptimo tiene que ser una consulta de 30 minutos presencial. Hay veces que puede ser un asesoramiento a distancia. Obviamente no pensemos en un paciente naïf, que no lo conocemos de nada, pero un proceso crónico, por ejemplo, que es lo que más va a crecer en los años 40 y 50, ¿no? Procesos crónicos que cursan con brotes o recurrencias, pues una insuficiencia cardíaca, un paciente asmático, un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal. Son pacientes que ya están diagnosticados, son conocidos por su equipo clínico y en el curso de su enfermedad va a haber momentos en los que necesite consultar, porque tiene un brote, porque hay unos síntomas que no conoce del todo bien. Si somos capaces de ofertar ahí sistemas o a distancia o donde el flujo de información no tenga por qué ser en tiempo real, porque muchas veces esa agenda física es lo que limita la accesibilidad, sino que lo podamos hacer a distancia, vamos a ser capaces de responder a esas necesidades de una forma mucho más adecuada. La herramienta ahí es el portal del paciente, es una de ellas, información sí. Personalizada. El portal del paciente al final es una extensión en la palma de la mano del paciente de la historia clínica electrónica, que una de las muchas funcionalidades que tiene precisamente es esta comunicación clínica a distancia. Y de hecho, pues estamos viendo ejemplos, ahora te pongo un ejemplo de hematología, pacientes con linfoma o mieloma, donde los mismos, hemos hecho un estudio comparando 200 pacientes en tratamiento por linfoma y 200 pacientes en tratamiento por linfoma, pero con un intercambio de información en tiempo real desde su domicilio. Los mismos fármacos, los mismos médicos, simplemente con un añadido que es la capacidad de comunicar en tiempo real desde casa cuando tengo una incidencia menor o mayor. Pues bien, después del seguimiento de estos pacientes en 3 años, el grupo de pacientes que ha estado seguido con este sistema de información en tiempo real ha necesitado un 20% ingresar menos en el hospital, ha consumido un 15% menos urgencias hospitalarias y sobre todo en términos de mortalidad hay una reducción, un incremento relativo de supervivencia notable en estos 3 años, con lo cual los mismos fármacos y los mismos médicos organizados de una forma diferente somos capaces de dar muchos mejores resultados. O sea, que funciona. Yo como paciente estoy oyendo, me da confianza, me da seguridad. Si yo tuviera un problema, me daría eso, que es lo que busca en definitiva alguien que está enfermo, un paciente. Y para ti, por lo que estoy viendo entre líneas, te da también ahorro, te da utilizar mejor los recursos, te da mejor rapidez o inmediatez en la atención. Claro, porque al final somos capaces de concentrar los recursos donde hace falta y de llegar antes. Continuando con el ejemplo de hematología, hemos tenido pacientes con linfoma que nos han notificado un cierto cansancio desde casa, una serie de síntomas que posiblemente, si no nos lo hubieran comunicado, nos habríamos enterado 15 días después en la consulta rutinaria. Al comunicárnoslo 15 días antes, hemos sido capaces, por ejemplo, de detectar una anemia 15 días antes. Eso requiere una menor transfusión, que el paciente venga directamente de casa al hospital de día para transfundirse y volver a casa, no necesita pasar por una urgencia hospitalaria, con el proceso que eso conlleva, con la experiencia mucho más negativa de estar en un ingreso hospitalario. Es decir, este tipo de proyectos, los que impulsamos desde la UICO, tienen que responder sí a 3 grandes preguntas, ¿no? 1, ¿mejora los resultados clínicos? Esta es la primera. La respuesta debe ser sí. Claro. 2, ¿mejora la experiencia de paciente? Por supuesto tiene que ser sí. Y por supuesto contribuye de una forma más sostenible. Y evitar actos que no aportan valor para concentrar el valor en aquellos que sí lo aportan es indudablemente sostenible, va a favor de los pacientes y va a favor de la experiencia. Y además añadimos siempre como cuarto punto estos 3 la parte de los profesionales. Los profesionales, Cristina y otros profesionales que están coordinando estos programas tienen una sensación, ahora lo dirás tú, ahora mismo, de control mayor, al final de realmente tener más información de lo que le está ocurriendo a tus pacientes, ¿no? Y sobre todo hay que ponerle, porque se le pone estos sentimientos y corazón. Yo creo que al final el paciente necesita a veces que le cojas de la mano, que le mires a los ojos, que conozcas su nombre y que le sonrías, que es lo que va detrás también de todo este proceso. Doctora, vamos a poner un ejemplo práctico que es el que usted o el que tú llevas, que es HOP, el Hospital de Día Personalizado. Y el gran titular que yo he leído cuando he querido indagar sobre HOP es que reduce un 80% el tiempo medio de espera en los hospitales de los pacientes oncológicos. Esto ya en sí mismo es un titular espectacular, ¿no? Sí, reduce un 80% el tiempo porque quitamos muchos actos que no tienen ningún valor. Es decir, clásicamente el paciente cuando tiene que recibir un tratamiento tiene que ir a hacerse el análisis en un sitio, esperar un día o varias horas el resultado, luego ir a la consulta de la enfermera, luego ir a la consulta del médico, luego ir al hospital de día y ahí pasa mucho tiempo, salas de espera y todo eso nos paramos a pensar y dijimos, realmente no podemos hacer las cosas de otra manera. Y además es que un grupo de pacientes también nos lo había sugerido, ¿no? Que pues, les costaba mucho venir, compaginarlo con el trabajo, compaginarlo con
seguir yendo a yoga o a recoger a su nieto. Con su vida normal, ¿no? Con su vida normal, ¿no? Entonces, pues empezamos a pensar cómo podíamos hacerlo de otra manera. Y lo que hicimos fue, en vez de que el paciente se mueva en torno al laboratorio, al médico, a la enfermera, pues ser nosotros, organizarnos y ir en torno al paciente. Y con eso pues fuimos capaces de reducir ese tiempo en 80-90% y concentrar todo lo que necesita el paciente en una única visita. Yo he escuchado a algunos pacientes hablar que Hop les cambió la vida porque ya no tienen que explicar nada en ningún sitio, que pueden normalizar su vida, que pueden ir a su trabajo, que pueden hacer una vida prácticamente normal y que combaten la enfermedad de otra manera. Eso me imagino que la experiencia para un médico, para ti en tu caso, ha sido muy gratificante, lo más espectacular, ¿no? Escucharles a ellos decir, oye, vivo de otra manera, no estoy 10 horas esperando en un hospital con la frialdad que eso lleva, ¿no? Sí, la verdad es que eso es lo que más motiva también para seguir pensando en cómo hacer las cosas de otra manera y es muy gratificante pues, oír eso, ¿no? Que pues, un paciente que puede decir que no tiene que cogerse ningún día o las personas que a lo mejor necesitan más ayuda, que no se sienten una carga cuando pues, les tenía que acompañar su hijo, su sobrino, quien fuese, y eso da mucha satisfacción, la verdad. Voy a recuperar lo que acaba de decir. Hasta ahora, hasta el proyecto Hop, se hacían analíticas, se esperaban resultados, se visitaba la consulta de la enfermera del oncólogo, se preparaba el tratamiento por el servicio de farmacia, se dispensaba en el hospital del día, todo ello con citas programadas, independientes, en distintas áreas del hospital. Esto era el resultado, muchas horas, mucha intranquilidad, mucha frialdad y el enfermo se sentía un poco desamparado. ¿Y ahora qué es lo que se hace exactamente? Desde que llega, el hospital se pone a su disposición, se ha cambiado la forma de trabajar. ¿Qué pasa con el paciente que llega a Hop? Pues el paciente que llega tiene su trayectoria planificada y ya sabe con antelación cuándo tiene que venir y es solo una vez. Entonces llega ya sabiendo que en 2-3 horas va a tener todo hecho. O sea, se sienta en su sillón, llega al hospital, ahí le hace la analítica, le preparan la medicación y se vaya con el tratamiento puesto. Sí, ¿no? Esto porque hemos conseguido llevarnos al laboratorio al hospital de día. Innovación tecnológica, hay unos sistemas pues, que en vez de darte el resultado en 3 horas o tener que esperar al día siguiente, te lo dan 3 minutos. Y luego nosotros, los profesionales sanitarios, nos ponemos de acuerdo y decimos, a ver, ¿qué necesitamos? Lo estructuramos, lo estandarizamos y vamos a actuar todos de la misma manera en base a los mayores estándares de calidad, a las últimas guías científicas y eso lo introducimos en los sistemas de la información y es lo que nos permite dar esta respuesta en 5 minutos de ver si es seguro poner ese tratamiento y ya como lo tenemos preparado, pues podemos anticipar esa asistencia y que el paciente reciba el tratamiento a continuación. Para el paciente es estupendo, pero también me imagino que para los médicos es mucho mejor, es decir, todo más inmediato, no tienen que esperar, no tienen que buscar historias a destiempo, sino que tienen todo. Le ha cambiado la forma de trabajar y de entender, ¿no? Sí, para nosotros y para enfermería es mucho más ordenado trabajar así y nos quitamos mucho trabajo que nos quemaba mucho clic en el ordenador, mucha labor administrativa que no nos gusta y que en general pone de mal humor a los profesionales sanitarios y eso te lo quitas. Yo me acuerdo el día que cambió y que el sistema funcionó, que con un clic se hacían 80 clics y ese día la verdad es que lo recordamos todos porque pues realmente yo agradezco mucho poder hablar con los pacientes que realmente lo necesitan, mirarles a la cara y poder hablar de sus preocupaciones, de cómo diseñamos mejor el tratamiento y no tener la presión de toda esa labor administrativa que tienes que hacer y que no aporta nada y que es siempre la misma y venga a pedir cosas que es siempre lo mismo y que en vez de eso se quita porque ya lo has preparado antes y te has puesto de acuerdo con tus compañeros en torno a las necesidades del paciente y todo eso te lo quitas
para poder atender mejor a las necesidades de la persona. Javier se reía y asentía, ¿no? El día que funcionó, Sí. decir que bien, hemos empezado con buen pie. Es que además es un ejemplo de lo que decíamos antes de cómo en lugar de que el paciente se adapte a nuestros procesos, adaptamos los nuestros a él, ¿no? Y es que físicamente es muy visual. Ese paciente viajaba por áreas del hospital, viajaba al departamento al laboratorio a hacer la analítica, a la consulta, a hospital de día. Son lugares físicos que representan a estructuras diferentes del hospital y eso es lo que no tiene sentido. Ahora la unidad es el sillón del hospital de día y todo pasa físicamente alrededor de ese sillón. Maravilla. Se acerca a la enfermera, toma la muestra, la introduce, como dice Cristina, en un dispositivo que tienes en 5 minutos los resultados, se integra a los sistemas de información que asesoran a la propia enfermera y si los parámetros están bien, pues le da luz verde para continuar. O sea que en definitiva es que es muy satisfactorio también para... Javier, ¿esto no lo habéis exportado todavía? ¿No lo han copiado todo el mundo? Sí, de hecho, bueno, estamos teniendo visitas de otros hospitales y estamos encantados de difundirlo porque obviamente esto es bueno para todos, ¿no? Cristina, Sí. Y no solamente les tratáis ahí, sino que habéis inventado otra forma de comunicaros continuamente con el paciente, que eso es lo que vuelvo, la seguridad y la confianza que da saber si en cualquier molestia o problema que puedes tener, que puedes consultar. ¿No puedes explicar? Sí, esto forma parte de ir un poco por delante. Nosotros sabíamos y vivíamos todos los días que los pacientes pues, les surgen dudas y muchas veces lo explicamos, pero hasta que no pasa, pues no saben muy bien cómo actuar. Entonces, como sabemos que van a pasar cosas, quisimos ir por delante. Entonces les pusimos una herramienta en el portal del paciente, de manera que cuando ocurre, pues me encuentro mal o tengo fiebre o me ha salido una llaga en la boca o una alteración en la piel, pues sé que a golpe de clic tengo a mi médico, a mi enfermera detrás, sea el día que sea, a la hora que sea, 24/7, y voy a tener una respuesta inmediata en ese momento. Entonces, así pusimos pues, un asistente virtual y de esta manera pues, los pacientes no tienen que estar pues, en urgencias o preguntándole a Google o así. Saben que estamos nosotros detrás y ya digo, sea el día que sea, pues pueden consultar y van a tener una respuesta inmediata. Un mensaje tranquilizador o, si es algo más grave, pues les vamos a facilitar el acceso a urgencias y ya no va a ser el paciente que va a urgencias y espera a que el médico llegue y le vea. No, nosotros sabemos desde el momento que hace clic que ese paciente está viniendo y podemos anticipar lo que necesite, los recursos que necesite. Javier tiene doble mérito, pero se lo atribuye a él y lo disfruta. Es decir, además de que goza como médico, como administrador del hospital, como director médico, vaya, es mucho más eficaz, o sea, en recursos, en tiempo y en todo. Es que creo es un hombre feliz. Creo que ha llegado el momento de que el lenguaje de la gestión y el clínico se estén a la par, y creo que este tipo de proyectos son el mayor ejemplo. Porque creo que un clínico no tenga en la cabeza la necesidad de sostenibilidad del sistema es un error, y que un gestor no tenga en la cabeza las necesidades clínicas y de los profesionales también es un error. Y creo que la innovación en este sentido nos está ayudando a alinear mucho quién va a estar en contra de un proyecto de este tipo, ¿no? Un proyecto que mejora resultados clínicos, reduce el tiempo necesario para que el paciente está despatologizando la vida de un paciente. Hay pacientes que le han comentado a la doctora Caramés y a otros médicos que ya no tienen por qué contar que tienen un proceso oncológico porque en 3 horas se marchan a hacer la quimio y vuelven, ¿no? Entonces, claro que disfruto por las dos líneas, pero porque creo que son la misma. Privilegiado. Y creo que son la misma. Y una pregunta para los dos. ¿Quién entra en HOP? Que es la pregunta del millón. Si yo estoy escuchando esta entrevista, digo, yo quiero ir ahí porque es distinto y me siento de maravilla. Me van a atender 24 horas del día, todos los días del año. Puede entrar cualquier paciente que tenga una patología oncológica. Esto... ¿De cualquier hospital? De momento de la Fundación Jiménez Díaz tenemos muchos pacientes que eligen venir por libre elección, también pacientes de otras comunidades autónomas. A mí me llamó la atención eso, pero es verdad que vienen y luego les podemos seguir atendiendo aunque estén lejos. O la gente me dice, ¿puedo viajar? Y si me pasa algo, digo, bueno, estés donde estés me vas a poder llamar y te vamos a atender, bueno, me vas a poder notificar en el portal y bueno. Javier, ¿puede asumir la Fundación la llegada de más enfermos oncológicos de otros hospitales de otros puntos de España? Hasta ahora se está asumiendo, de hecho, aparte de la actividad que hacemos es de libre elección, como ocurre en otros hospitales, y hasta ahora sí estamos siendo capaces de asumirlo. Está claro que esto debería avanzar con el sistema, o sea, no debemos generar asimetrías importantes entre hospitales, entre comunidades.
En esta línea vamos por delante porque bueno, pues hemos tenido este desarrollo que está teniendo resultados francamente positivos, igual que otros hospitales que van por delante con otras líneas de desarrollo, ¿no? Por eso creo que es importante hacer visibles estos trabajos y ayudar y contribuir a que otros hospitales puedan ponerlo en marcha, ¿no? De momento es asumible, obviamente, pero creo que lo óptimo es exportar este modelo para que haya muchos más centros que puedan ponerlo en marcha. Además hay resultados que no son visibles, pero son muy tangibles. Es la felicidad, la alegría que tiene la gente que va a este proyecto, que va a este hospital, porque los testimonios que yo he escuchado son realmente de gente que no tiene la carga del cáncer, es decir, lo viven de otra manera. Es lo que más me llamó la atención del HOP. Digo, hablas con ellos y dices, oye, esta gente hace una vida normal y no piensa que está enfermo. O sea, su cabeza funciona de otra manera. Supongo que lo notaréis en el día a día con ellos, ¿no? Ese gran cambio en su mentalidad. No se sienten enfermos, se sienten gente que puede hacer su vida. Sí, lo que hace esto es normalizar. Normalizarla y que el tratamiento, el proceso de tratamiento en sí, interfiera lo menos posible en la vida diaria de las personas, en el cuidado de su familia, en el trabajo, en el ocio que tenga. Y se trata de normalizar, ya bastante tiene una persona, una familia, de pues, tener una enfermedad, tener que recibir un tratamiento que muchas veces es largo, es durante años, pues de normalizarlo y facilitar eso. No tiene ningún sentido tener que estar horas y horas en el hospital en torno al médico, a la enfermera, al laboratorio, y esto pues al final es sentido común, es facilitarle al paciente esa mochila que lleva y que pese mucho menos. Javier, estamos hablando de enfermos oncológicos, pero conociéndote algo ya y tu inquietud, ¿este proyecto, algo parecido, se puede llevar a otras zonas, otras experiencias del hospital? Sí, porque al final las bases de este programa son, una, el sentido común, como bien dice Cristina, al final es sentémonos a repensar lo que estamos haciendo hasta ahora, y lo otro es el uso de la información. Por ejemplo, en este proyecto algunas de las líneas son muy básicas desde el punto de vista conceptual, que es pues desplacemos al paciente el análisis de sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos procesos de salud digital que estamos haciendo en muchas líneas diferentes de los proyectos oncológicos que tienen que ver con estandarización, por ejemplo, de trayectorias asistenciales, donde no tiene sentido que un paciente sea intervenido en un hospital y se vaya a casa sin saber cuál es el siguiente paso, cuando sabemos que el 95% de cada cirugía, afortunadamente, tiene una hoja de ruta similar porque va bien. Entonces, lo lógico es que el paciente se vaya a casa con una trayectoria asistencial perfectamente diseñada en el tiempo, donde el día que sales del hospital sepas cuándo tienes las revisiones, con quién las vas a tener, qué pruebas complementarias tienes que hacer, qué se espera de ti. Para entendernos, que no se preocupen de nada, que ya le van a marcar su hoja de ruta, que no tiene que pedir hora, que no tiene que volverse loco. Al final, ¿qué nos desespera a todos como personas? Porque todos los errores que hablamos de los pacientes en tercera persona, cuando todos o lo somos susceptibles de serlo, es la incertidumbre, sin ninguna duda, que se rellena con información, y esta información se puede dar por muchas vías, y en este caso los sistemas de información, portal del paciente, nos ayudan muchísimo. Por un lado esa incertidumbre, y por otro la accesibilidad. Entonces, si somos capaces de facilitar la accesibilidad a través de diferentes herramientas, reduciendo los tiempos, y somos capaces de rellenar la incertidumbre de certidumbre a través de diferentes mecanismos, que puede ser un asistente virtual, puede ser el recurso que dispongamos, vamos a facilitar muchísimo el tránsito de esa persona a través de ese proceso asistencial, que en muchos casos será inevitable. Lo que sí que podemos trabajar es la forma de afrontarlo, ¿no? Y en este caso Hope es un ejemplo, pero hay otros muchos similares. ¿Sí? Lo que más me llama la atención o me reconforta, me devuelve la creencia en la humanidad, es que por primera vez veo claro que lo que es la humanización de la medicina en un hospital. Es decir, hablamos mucho de la humanización de la medicina, del paciente, pero luego me da la impresión que lo dejábamos en segunda línea, que eran palabras que estaban ahí, que quedaban muy bonitas, el paciente, la humanización, pero no las veía plasmadas en la realidad. Tal vez esto sea una primera forma de que todos entendamos cómo la tecnología, el hospital, el paciente es un todo, en definitiva, para que el que está enfermo sane y viva mejor. Sí, al final es que hay veces que cuando hablamos de humanización y tecnología, parece que pensamos en un cirujano en Wisconsin operando a través de un robot a no sé cuántos 1000 kilómetros, ¿no? No, muchas veces la tecnología es esto. Es un flujo de información a través del móvil, es un automatismo que asesore a una enfermera en el siguiente paso a dar. Son acciones sencillas. Herramientas. Y luego hay una parte a mí como clínico que me fascina, y es al final la sensación de legado que tú dejas. Al final los médicos, todos los que yo he sido clínico muchísimos años, y al final tú trabajas por el bien de los pacientes, uno a uno. Tú intentas hacer lo mejor por cada paciente que tienes delante en cada momento. Sin embargo, el trabajar en este tipo de proyectos impacta en muchos más pacientes de lo que tú a título individual podrías hacer. O sea, en este diseño, por ejemplo, la doctora Caramés y el resto del equipo ha mejorado la vida de muchas más personas de las que Cristina Caramés va a tener tiempo de ver en el resto de su carrera profesional.
Esta es la realidad. Los pacientes, cuando entramos a un hospital, tenemos nuestros miedos, nuestra vergüenza, nuestra preocupación, nuestra familia, que es parte de la enfermedad o de la curación. Y del problema, y de ¿no? la solución. Pero por eso digo que es que yo creo que por fin estamos un poco contando historias de verdad, de gente que tiene sentimientos y que, decías tú antes, que les miras a los ojos y que seguro que alguna vez les has cogido de la mano para darles ánimos, que es lo que en definitiva todos queremos. Pues solo me queda dar la enhorabuena y voy a aprovechar que está Javier para hacerte dos preguntas, porque hay cosas que nunca cambian. En España tenemos discusiones ridículas sobre la sanidad. Si tiene que ser pública o privada, digital, lo que tú quieras. Yo entiendo que la sanidad y la salud son conceptos en sí mismos. ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué siempre está en el ojo de vista de la discusión política la distinción entre sanidad pública y privada cuando la una sin la otra no podría vivir hoy en día? Pues probablemente porque se le da un carácter mucho más... Tú gestionas lo público o privado. Probablemente porque se le da un carácter mucho más político que técnico al abordaje de la salud. Al final es una ciencia que se basa en datos objetivos, donde se nos exige evidencia contrastada para tomar decisiones y probablemente haya que mover el foco de lo político a lo puramente científico. Yo puedo entender que puede haber matices políticos en función de ideales, pero la inmensa mayoría de las acciones que se deben acometer en la sanidad tienen un prisma claramente objetivo y así habría que tomarlo, ¿no? Y no introducir tanto debate político con respecto a unas u otras medidas, porque la inmensa mayoría están completamente avaladas por la evidencia y creo que todos, y en este país tenemos una fuerte conciencia del Sistema Nacional de Salud, deberíamos impulsarlas. Y la sanidad pública es tan buena como la privada y viceversa. Hoy en día ya están perfectamente... Sí, de hecho, en el caso de la oncología, por ejemplo, los protocolos están muy estandarizados, son similares, están avalados por guías clínicas, por sociedades europeas, sociedades americanas. Luego, efectivamente, puede haber diferencias en cómo se presta la atención, obviamente hay diferencias entre comunidades, entre hospitales, y todos deberíamos trabajar por reducir esas asimetrías, sin ninguna duda. Hemos hablado de la historia clínica del paciente, y hay algo que no entiendo. No entiendo que en el mundo donde todos tienen los datos de todos, en los hospitales no se tengan los datos de los pacientes y los consienten. Es decir, yo no entiendo que tenga un accidente en Mérida y no tenga mis datos porque alguien decide que no los tengan, o que vaya de un hospital a otro y que no tenga mi historia clínica. ¿Por qué? Bueno, yo creo que más que porque Estamos alguien en el siglo XXI ya, más que porque alguien decida que no los tenga, porque nadie se ha puesto a trabajar porque exista. Al final tenemos asimetrías entre comunidades, no tenemos una historia clínica compartida. Por eso, al menos, herramientas como el portal del paciente lo que hacen es que saltan esta autoridad y le dan al paciente la información para que la tenga en la palma de su mano. Y si yo, paciente, con mi portal me quiero ir a veranear a Torrevieja, a Almería o a Coruña, los datos van a viajar conmigo. Como al final salto, ya que el sistema no somos capaces de avanzar. Si la pregunta es si tiene sentido, no tiene ningún sentido. Deberíamos ser capaces en un Sistema Nacional de Salud cohesionado de tener una historia clínica compartida o al menos la información básica para que en función de tu desplazamiento puedas llevar la información contigo. ¿Y cómo se lleva la convivencia con lo público y lo privado en el día a día del trabajo? Bien, porque al final la forma de trabajar es similar, nuestros procesos clínicos son similares, las herramientas que usamos son las mismas, los profesionales son los mismos y al final lo que se trata es hacer una buena medicina que aporte calidad y que aporte resultados clínicos para los pacientes. Y una última cuestión para los dos. Decías antes, creo recordar, que algunos de los médicos, cuando les explicabas las nuevas tecnologías, lo que había que hacer, decían que no veían su puesto de trabajo claro y luego lo veían. Bueno, está claro que con la nueva tecnología van a cambiar algunas cosas, van a cambiar algunas profesiones, algunos puestos de trabajo, sí. Pero en vuestro hospital hay algo que no va a cambiar, lo decía antes, el médico y el paciente, pero ¿qué va a ser lo que va a dar ese salto de cualitativo y cuantitativo para el tratamiento de las enfermedades que está por llegar en los próximos años utilizando las nuevas tecnologías? ¿Dónde creéis que vamos a ir? ¿Cuál va a ser el punto de encuentro de todos los hospitales para ese futuro que es presente ya, ¿no? Pues el problema es que la carga, algo que hemos comentado antes, ¿no? Lo que no hay que perder de vista nunca es el contexto. Y estamos en un contexto de incremento de edad, de mayor cronicidad, de falta de profesionales. En la próxima década, todos conocemos los datos, debe haber cerca de 80.000 jubilaciones en el área médica, cerca de 100.000 en el área de enfermería. Entonces, o somos capaces de repensar o no vamos a ser capaces de sostener la calidad asistencial que queremos dar a nuestros pacientes, que además vamos a ser nosotros también, ¿no? Nunca se nos olvide esto, ¿no? Entonces creo que el punto de encuentro tiene que ser este. La única vía a día de hoy de garantizar la sostenibilidad del sistema futuro es hacer un análisis crítico de todas las actividades que hacemos que no aportan valor y redirigirlo hacia lo que llamamos value-based healthcare o medicina basada en valor, que al final es aplicar sentido común en los procesos clínicos como estamos intentando hacer, reducir prácticas innecesarias y apoyarnos mucho en la tecnología porque sin duda creemos que va a ser parte de la solución. Cristina, ¿crees que va por ahí el futuro? Inmediato, ¿eh? Sí. O sea, cuando hay un descubrimiento que el cáncer se va a curar, no, vamos a mañana, que lo demás ya viene más tarde. Yo creo que sí. De hecho, para mí fue un gran descubrimiento que tras el proyecto Hope, tras iniciarlo, pues como era algo nuevo y que los médicos no habíamos trabajado de esta manera nunca,
Y a mí nunca me habían explicado que haciendo las cosas con herramientas digitales, estandarizando, haciendo medicina basada en valor, podías mejorar también la salud. Y fue una gran sorpresa ver cómo los pacientes que van por este sistema pues, ingresan un 38% menos de veces por efectos secundarios graves, van menos a urgencias. En definitiva, hay parámetros clínicos de mal pronóstico que mejoran con el uso de este tipo de medicina, de ir por delante y centrándose en el paciente. Con lo cual, para mí, fue un gran descubrimiento y que creo que va por ahí. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Ojalá que el hub tenga otras utilidades en otros servicios y en otras áreas, porque me parece que es un proyecto maravilloso. Ojalá no tengamos que utilizar nunca nadie. Ojalá no existiera, ¿verdad? Pero no cuando hiciera existe, falta. los que lo están viviendo dicen que es alegría, que es vitalidad, que es vida, que es normalidad. Por lo tanto, es una cuestión de daros a todos la enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí en Medicina Responsable. Gracias a ti. Muchas gracias.